¿Tiene algún impacto el tener perfiles inventados? Me encanta esta frase final que has dicho porque creo que incluso nosotros mismos también, ¿no? Muchas veces se puede manipular el EEAT y de ser así... Si no quieres que te denuncien, mejor no lo hagas, ¿vale? Dejar de pensar con mentalidad de nichero, con todo el respeto hacia los nicheros, pero... Y bueno, ¿crees que tiene impacto en ranking a trabajar ese EEAT? Nosotros cuando empezamos a jugar de forma más en serio hace 5 años... ¿Se puede manipular el EEAT? Y de ser así, ¿cómo se puede manipular? ¿Cómo se puede construir una entidad real a ojos de Google? Y bueno, de última, si eso tiene sentido en los rankings o no. Nosotros cuando empezamos a jugar de forma más en serio hace 5 años o algo así con todos los temas de EAT, antes EAT, empezamos simulando el EAT y empezamos haciendo eso intentando construir una entidad y dándole todo el empaque que podía tener esa entidad sobre esa temática. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos dimos cuenta? Que cuesta muchísimo generar una entidad, o sea, generar una persona con todo lo que hay detrás cuesta mucho. Pero aún así lo hicimos, o sea, necesitábamos entender primero cómo se generaba una entidad en Google, cómo le podíamos dar valor y luego cómo la podíamos hacer crecer. El problema que tienes ahí es que es como ahora mismo si volviéramos a usar las PBNs. ¿Una PBN puede funcionar? Claro que puede funcionar. Lo que pasa es que generar una red de blogs que tengan tráfico, que sea cualificado, que estén en registros diferentes, que sale más a cuenta comparar un enlace en una publicación que ya lo tenga. Entonces con el EAT pasa lo mismo. Si yo tuviera que generar una entidad que tuviera que demostrar que ha estudiado en un sitio, que ha hecho publicaciones en X medios que están relacionados con la temática, que aparte tiene sus perfiles sociales donde ha ido compartiendo contenido, etc., sale mucho más, o sea, es mucho más difícil generar esa entidad falsa que lo que es ya usar una entidad que tenga ese empaque y empezar a generar esos contenidos. Entonces el siguiente paso ahí, el siguiente hackeo al que fuimos es que es poco ético, pero en ese caso nos funcionaba muy bien. Lo que hicimos fue coger una persona que estaba muerta, que ya tenía ese empaque, que ya tenía esa experiencia, pero que ahora mismo no estaba compartiendo contenidos porque evidentemente no estaba para esas cosas. Entonces lo que hicimos fue levantar un proyecto con una entidad de una persona que había fallecido pero que tenía muchos conocimientos y influimos el EAT en base a eso, un perfil que ya tenía un histórico, empezamos a firmar todos los contenidos con eso y fue un experimento, fue una forma de ver cómo lo podíamos simular y cómo podíamos jugar con ello, solo lo hicimos para eso de resucitar a los muertos pues no lo hemos vuelto a hacer más, pero nos funcionó muy bien para ver, oye, esta persona que es real, que tiene una entidad o una fuerza dentro de esta temática, nos puede valer para llevar esto. Si somos capaces de tener gente real que realmente tenga esas habilidades, esos conocimientos, esas comparticiones, ese histórico, pues nos va a ayudar a subir los proyectos. Entonces, ¿se puede influir? Sí. ¿Cuesta muchísimo y merece la pena desde cero? Total. O sea, yo no me pondría desde el punto 1 a hacer eso. ¿Usaría la técnica de los muertos? Si no quieres que te denuncien, es como lo de las marcas. Si no quieres que te denuncien, mejor no lo hagas, ¿vale? Entonces, lo siguiente sería empezar a trabajar. Y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, cada vez que entra un cliente, es trabajar las entidades de esos clientes. El responsable, la responsable de la empresa y la propia empresa, generamos una entidad y empezamos a trabajarla. Al final esa empresa va a ser real, va a tener, o esa persona va a ser real, va a tener su histórico, va a tener conocimiento en ese sector, porque si no, no habría abierto esa empresa, y le empezamos a elaborar. En función de la empresa, pues generamos 1 o 200 perfiles, ¿vale? Pero empezamos a trabajarlo desde el minuto 1. Generamos una entidad para que Google sepa que está en su árbol de conocimiento sobre esa temática y lo empezamos a enriquecer, o sea, a darle señales a Google de todo lo que ha hecho. Las publicaciones que ha hecho, pues hacemos referencias a la entidad, intentamos usar los mismos nombres, intentamos referenciar las redes sociales, intentamos usar Google Scholar o Google Academy para hacer referencias, usamos una serie de herramientas para intentar que Google le sea muy fácil encontrar todas las fuentes donde esa persona es experta. Entonces facilitamos todo eso y empezamos a trabajar así la parte de entidades, en este caso referenciada al EAT. Luego ya el resto de cosas es que es básicamente generar contenido de calidad por personas que estén
que estén en esa línea, ¿no? Si te está gustando lo que estás viendo, suscríbete a este canal de YouTube, suscríbete al canal de YouTube de Mentorizados, el podcast de Mentoría SEO, porque constantemente vamos a seguir creando contenido súper potente, tenemos un montón de invitados que vamos a traer, tenemos muy buenos contactos dentro del mundo del SEO y yo desde aquí humildemente voy a tratar de sacarles todos sus secretos, todos sus trucos, todo su aprendizaje, ¿no? Basado en todos sus años de experiencia para que tú, desde tu casa, aprendas. Así que nada más, suscríbete en el canal, activa si puedes la campanita y de esta forma no te perderás ningún episodio de los siguientes que publicaremos. Claro, marcado de datos por esquema, obviamente, ¿no? Este tipo de cosas, de autor y todo lo demás. Y bueno, ¿crees que tiene impacto en ranking a trabajar ese EAT como un factor de posicionamiento? Para mí sí. O sea, para mí ya no es solo, o sea, volvemos al sentido común. ¿Tiene algún impacto el tener perfiles inventados? No tiene ningún impacto. Además es que la credibilidad que generas, o sea, la diferencia, volvemos otra vez al principio de la entrevista. El dejar de pensar como nicheros y pensar como empresarios es algo súper importante. O sea, yo no voy a montar una web para que me dure 2 meses. Yo voy a intentar montar una empresa, un proyecto, para que me dure lo máximo posible y me dé la máxima rentabilidad posible. Si voy a intentar montar mierda, acabaré montando mierda. Si voy a intentar montar algo grande, lo mismo no llego, pero por lo menos asentaré todas las bases para que eso sea algo grande. Entonces, empezar a generar una entidad que esté consolidada y que vaya generando contenido ahí será un paso importante. Y más allá de eso, es que si no funciona en esa web, esa entidad la tendrás trabajada y lo mismo te funciona en el siguiente nicho que abras, o te funciona en el siguiente proyecto que abras, o esa persona le estás dando todo ese bagaje o toda esa, más que bagaje porque el bagaje ya lo tiene, ese escaparate al bagaje que tiene para que pueda tener más impacto en los contenidos que genere. Entonces yo creo que independientemente de que funcione más o menos, que desde mi punto de vista sí que funciona, o sea, sí que hemos hecho experimentos de trabajando con entidades sobre un contenido, también es verdad que luego hemos hecho curación de contenidos, hemos aportado más valor, entonces al final es muy difícil en el SEO aislar cada uno de los factores, pero es algo que mal no le va a hacer. O sea, hacer un link building automático te valdrá para 2 meses y reventarlo en un Black Friday, pero eso no tiene largo recorrido. Hacer una entidad de una persona para trabajar bien el EAT, ya sea en ese nicho o en los 200 nichos que abras en esa temática, será algo que aporte valor y que te va a ayudar a escalar. Entonces, es una forma de pensar a futuro y de dejar de pensar con mentalidad de nichero, con todo el respeto hacia los nicheros, pero de dejar de pensar en pequeño para empezar a pensar más a lo grande y que tenga más trayectoria ese proyecto. Me encanta esta frase final que has dicho, porque creo que incluso nosotros mismos también, ¿no? Muchas veces cuando centramos el keyword research a la hora de encontrar nichos podemos aplicar eso, ¿no? O sea, no solo pensar como un nichero, que es como la vieja escuela de lo que venimos enseñados, porque claro, también en el pasado a veces nos ha funcionado bien, sino empezar a pensar como empresarios, no solo atacar una keyword por el hecho de que es una keyword y parece que tiene todo en verde, sino en, no, puedo hacer un proyecto escalable de eso, puedo hacerlo un portal más grande a largo plazo, puedo darle branding, portal, esto, en todo sentido. Eso en Mentoría SEO sí lo intentamos hacer, que no sea el típico nicho cutre salchichero, como dice Dani Llamazares, sino que sea algo que puedes empezar en algo muy vertical, pero que puedas sentar las bases para que luego pueda crecer y sea escalable y derive en un portal que sea sostenible en el tiempo. Claro, yo creo que el ejemplo más claro de eso es la elección del nombre del dominio. O sea, ahí es donde empiezas a tener una empresa o a tener un nicho de mierda. O sea, cuando tú compras mejores cafeteras, en vez de Cafetify, por ejemplo, por decir una tontería, estoy pensando en que esto va a ser una empresa y va a crecer. Total. O estoy pensando en las 4 keywords que voy a atacar y tal. ¿Funcionará? Oye, sí, lo mismo lo creces, pero no veas tú la putada cuando empieza a crecer eso, lo quieres montar una empresa y sea mejores cafeteras, ¿vale? Que luego le generas a eso. Claro. Ahí te vas a enfrentar a muchos problemas, empezando por el nombre, que sea solo en castellano y quieras atacar otros mercados. O sea, nosotros lo hemos vivido con clientes, por ejemplo, la tostadora aquí en España es súper potente, pero vete a Francia o vete a Reino Unido y explícales que la tostadora, que claro, es que es complicado, ¿no? El elegir el nombre, con todo el respeto, y es un proyecto que le tenemos mucho cariño, pero el hacer una buena selección del nombre y que sea lo más internacional posible y que te limite lo mínimo posible al SEO, es el primer inicio de decir, esta es la primera piedra de esta casa, vamos a hacerlo bien. Si has llegado a esta parte del vídeo, tengo algo que decirte. Apúntate a la lista de espera de mentoriaseo.com
porque a través de esa lista te vamos a derivar a un grupo de Telegram en el cual nosotros compartimos contenido SEO gratuito de muchísimo nivel, donde mostramos a veces nichos nuestros, donde analizamos nichos de alumnos, donde yo hago audios de voz hablando de SEO para nichos y en definitiva un sitio genial donde poder estar de forma gratuita en una comunidad de Telegram donde podrás estar al tanto de las novedades nicheras y de las webs de nicho que nosotros vamos trabajando. Lógicamente en este grupo de Telegram en un futuro también informaremos de los siguientes lanzamientos, de las próximas ediciones del programa formativo Mentoría SEO. Pero esto obviamente es opcional, por tanto si pretendes formarte de forma intensiva en SEO para nichos con nosotros dentro de Mentoría SEO, como si no, te recomiendo que te apuntes a la lista de espera porque de ahí te derivaremos al Telegram secreto en el cual nosotros compartimos constantemente contenido gratuito. Lo tienes abajo enlazado y la URL es mentoriaseo.com. Qué bueno. A mí eso me pasó con la primera web que monté, que era de guitarra eléctrica, más o menos se llamaba así la web, y llegó un momento en el que la fui a traducir al inglés y dije, ostras, ¿y ahora con el nombre que hago? Y dije, se queda así, ¿qué le voy a hacer? Pero es cierto que es eso, que si no sientas bien las bases, luego tienes un problema de escalabilidad. Sí, total. Y además es que si vas a atacar mercados en los que más o menos las palabras se parezcan o algo así, pero si tú vas a atacar el turco o vas a atacar, yo qué sé, en Indonesia, nosotros hemos montado webs en países de África. O sea, qué guapo, tío. Y atacabas allí y decías, este proyecto lo mismo, lo teníamos una keyword exacta en el nombre y no tiene ningún sentido. Y tenías que hacer un rebranding, tenías que hacer un montón de cosas. Entonces, eso, el empezar a pensar un poco más de empresa, de escalar y de que estás construyendo algo a futuro, no algo para quemarlo en internet en muy poco tiempo.